Bienvenidos al canal de Outcome Project, donde se discuten tópicos relacionados a las ciencias de datos. Ahora vamos a estar generando subconjuntos de este data frame. Vamos a estar extrayendo información que la vamos a extraer porque tenemos una pregunta, tenemos una necesidad, queremos evaluar la calidad de los datos. Vamos a comenzar ya a trabajar desde ahora, a trabajar con esos elementos que se generaron de posiblemente una encuesta, de una recopilación de datos ambientales por medio de un monitor, pesando pacientes, tomando la estatura de los pacientes, depende de su investigación particular. Cada dimensión necesita su propio índice. En R los índices comienzan en 1 y no en 0 como en otros lenguajes de programación. En R, como Python. Observen aquí, en el data frame, parece una columna, pero realmente es el nombre de las filas. Es 1, 2, 3, 4. A este nombre de filas le llamamos índice. Y observen que comienza con 1. Ese concepto es importante y vamos a ver ya mismo por qué es importante. La forma básica para una dimensión es la siguiente. En otras palabras, si es un objeto, debería decir para un objeto de una sola dimensión. Es el vector y el valor de ese índice. De esa manera tú puedes extraer información. Si tenemos dos dimensiones, un objeto de dos dimensiones como lo es el data frame, entonces se extrae información, se extrae elementos de ese objeto mediante mencionando el índice de las filas y el índice de las columnas. Vamos a ver ahora más en detalle qué significa eso. Hay 4 formas básicas de seleccionar esos elementos: mediante íntegros, números, mediante espacios en blanco, utilizando los nombres de las columnas o mediante vectores lógicos. Así que tenemos 2 formas para extraer la información. Si tiene una sola dimensión, ponemos el índice. Y si tenemos 2 dimensiones, el índice tú lo divides por filas, columnas, entre corchetes. Siempre va a estar entre corchetes. Y dentro de esos corchetes van a ir valores íntegros, espacios en blancos, nombres y vectores lógicos. Tenemos nuestro conjunto de datos. Abrimos corchete y le ponemos un índice. Lo que estamos diciendo aquí es que estamos escogiendo una fila y estamos escogiendo una columna. La fila 3, el elemento de la fila 3, columna 2. Tenemos la estructura de datos, agencias, y le pedimos la columna 3, miren aquí, perdón, la fila 3, la columna 2, mírenlo aquí. ¿Cuál es la intersección? OGP. Y ese es el resultado. Ahora, podemos extender ese concepto de filas o columnas a escoger lo que ustedes quieran. Por ejemplo, si queremos la fila 2 y la fila 4, además la columna 2 y 3, generamos un vector, lo pedimos como si fuese un vector. C24, C23.
Observen que como resultado te va a traer los índices también. 2, 4, 2, 3. En este caso te va a traer los nombres porque están nombrados, el indicado. Pues ahora lo que yo voy a hacer es que voy a brindar algunos ejemplos adicionales. Este ejemplo lo que significa es que quiero dos observaciones y una sola columna, la tercera columna. Como observan en este caso, ahora me va a dar un vector. Vamos a ver cómo queda. Class. Al separar solamente un vector de ese data frame, ya pierde la clase data frame. Ahora queda con clase vector. Es importante tener ese concepto en mente, ¿verdad? Que pierde esa propiedad. Aquí tenemos una estructura bidimensional. Vamos a ver qué sucede con el class. Si escoges de una estructura bidimensional, de ese data frame, escoges un subconjunto de ese data frame donde te queda más de una dimensión, mantiene la clase data frame. Les menciono porque a veces uno dice, adiós, pero ¿qué sucedió? Ahora no me está funcionando esta función porque cambió de clase. El método que estamos utilizando no es para la clase adecuada. Por lo tanto, si de un conjunto de datos, de un data frame, extraemos solamente una columna, pierde el tipo de datos, perdón, pierde la estructura de data frame para hacer clase vector. Pero mantiene el tipo de vector. Eso es importante. Si tú sacas de un data frame una columna de tipo numérico, se mantiene numérico. Si es de tipo characters, se mantiene character. En este caso, ya no lo estoy separando por... Observan la diferencia. Aquí estoy cogiendo elementos particulares. En este caso estoy escogiendo un rango de elementos desde el 1 hasta el 3, desde X hasta Y. Por lo tanto, aquí yo lo que estoy haciendo es estoy escogiendo desde la primera a la tercera observación y desde el segundo a la tercera columna. Vean la diferencia entre generar un vector donde escoges observaciones particulares, puede estar separadas en espacio versus una secuencia. De hecho, si ejecutan, ves que el mismo te está poniendo los valores. Este es el efecto. Esto es lo que está viendo la computadora tras bastidores. Una secuencia de números. Así que al tú agregar esto, lo que está viendo la computadora es la secuencia de números. De igual manera, puedes combinar, ¿verdad? Y aquí estamos haciendo subconjuntos con números íntegros. ¿Se recuerdan que previamente dijimos que podemos seleccionar con íntegros, espacios en blanco, nombres y vectores lógicos? Aquí estamos dando diversas maneras por las que podemos escoger subconjuntos utilizando números íntegros. De igual manera, podemos combinar ambas versiones o ambos métodos por medio de una selección específica de observaciones o por medio de un rango, una secuencia continua de observaciones. En otras palabras, ustedes no tienen límite. Ahora, observen en este caso, importante, que ustedes pueden repetir observaciones. Por lo tanto, si le digo 1, 1, te va a duplicar la información. O puede ser por un error que cometieron, que no debería suceder eso, hay que estar con mucho cuidado.
O puede ser sencillamente porque quieres duplicar la información por alguna razón particular. Pero nuevamente, esto depende, las posibilidades pueden ser múltiples. Ahora, cuando repites información, te genera otro índice diciéndote, espérate, esto es un valor duplicado. Él mismo te lo está diciendo. Aquí estás duplicando un valor. Escogiste 2 veces una misma observación. Es lo que te está diciendo al poner el punto 1. Pero se puede hacer. Básicamente ustedes tienen, con un lenguaje de cómputo, ustedes tienen flexibilidad. Pueden hacer lo que ustedes deseen. Pueden no escoger valores. Si le ponen un negativo a ese vector que ustedes están creando para escoger información, te dice no me escojas o escógeme todos menos estos valores. En este caso es una secuencia del 1 al 2. Aquí tenemos un vector que se llama carrera. Le estamos diciendo no me extraiga, que tenía 5 elementos que lo creamos ahorita. Mírenlo aquí, 5 elementos. Y le estoy diciendo, no me traigas los primeros 2 elementos. Carrera. Me excluyó estos 2 elementos. Le estoy diciendo, no me traigas estos elementos. Y se le quitó el signo negativo, entonces me va a traer esos elementos particulares, que es la posición. Esta es la posición 1 y 2. De la observación o posición. Ahora estamos viendo un vector. Cuando estamos viendo el vector, le decimos posición. En data frame le decimos observación cuando estamos escogiendo las columnas. Así que como estamos trabajando con un vector en este caso, le decimos no me traigas, no me escojas la posición 1 y 2. Y en este caso, escógeme la posición 1 y 2. Aquí está el vector y uno verifica. Eso es una estrategia importante. Uno va a ejecutar muchas veces y muchos procedimientos. Y lo va a ejecutar una y otra vez. Siempre es importante cuando uno ejecuta un procedimiento por una primera vez es validar. Ustedes buscan maneras de validar que lo que están haciendo es lo correcto. Luego que ustedes validen aleatoriamente en los procesos, digan, ah, sí, esta función que estoy utilizando siempre me da el resultado que yo espero. Ahí ustedes se sienten tranquilos y la siguen ejecutando cuantas veces ustedes necesitan. Así que lo que yo hice aquí fue validar que lo que yo quería lo traduje bien a la computadora. Eso fue lo que estoy haciendo. ¿Cómo lo validé? Tengo el vector. Yo dije, yo no quiero que me traiga los primeros 2 elementos. Verifico, perfecto, no me trajo los primeros 2 elementos. Luego digo, quiero que me traiga los primeros 2 elementos. Así que veo mi vector y efectivamente me trajo solo los primeros 2 elementos. Ahora yo sé que esta función me funciona y trae exactamente lo que yo quiero. Así que la sigo implementando. O la puedo mantener como estándar en mi script. ¿Esto me funcionó? Ah, pues entonces lo paso a mi script. Y es parte de lo que yo quiero hacer consistentemente. Una forma de validar procesos. De igual manera, ahora cuando estamos haciendo data frames, podemos decirle extráeme de la observación 2 a la 3, pero no me traigas la primera columna o la primera variable. Por lo tanto, me eliminó ID. Ahora, esta es la forma natural de generar subconjuntos en R. Vamos a ver próximamente una forma alterna para que tengan mucho más flexibilidad. Y vamos a hablar de las propiedades de esa otra forma alterna. Pero esta es la forma natural, cómo se hizo el programa de computadora. En un data frame, lo visualizan de esta manera, ¿verdad? Que es fácil para mí verlo de esta manera. Tenemos que recortarnos de 3 elementos.
tenemos las filas, las columnas y las celdas. Por lo tanto, podemos escoger una celda, podemos escoger una columna, podemos escoger una fila o las combinaciones o una de esas combinaciones. Si extraemos solamente una fila o una columna, entonces se convierte a un vector y deja de ser una clase data frame. Si mantenemos una estructura bidimensional, mantiene la clase data frame. Y cuando vayan a ejecutar una selección de grupos, ¿verdad? Lo primero es pensar, ok, estoy en un data frame, ya sé que para data frame necesito tener, este es el formato de escoger subconjuntos, así que implemento de esa manera qué filas y qué columnas yo quiero escoger. Ahora vamos a flexibilizar un poco más. Recuerden que mientras más flexible es algo, más complejo también es. ¿Ok? Así que ahora vamos a flexibilizar este concepto que lo convierte un poquitito más complejo. Pero antes de eso, si dejamos los corchetes en blanco, que es uno de los métodos que podemos utilizar para selección, me va a traer todo. Así que blanco es que lo trae todo. Por lo tanto, si decimos agencia 1 blanco, me va a traer la primera fila, todas las variables. Si dejamos blanco la primera antes de la coma, lo que significa es que me va a traer todas las filas de solamente la segunda variable. Y ambos, y en este caso este es un vector y este se queda como un data frame. Así que aquí traemos una fila y todas las variables. Aquí traemos todas las filas de una sola variable. ¿Sí? En vez de utilizar posiciones para extraer las columnas en un data frame, se recomienda en toda la literatura que utilicemos los nombres de esas variables. Es más fácil asociar posiciones por nombre que por número. ¿Qué número era tal variable? No. Yo quiero la variable nombre. Yo quiero la variable empleados. ¿Qué significa nombre y empleados? Necesitamos tener lo que se conoce como un diccionario de datos. Un diccionario de datos es un documento donde te dice el nombre de la variable, el tipo de dato de la variable, qué significa esa variable, por qué preguntas se recopiló la variable. Por lo tanto, mi recomendación y la recomendación de literatura, a pesar de que ya conocen que puedes escoger variables por número, por posición, no número, por posición, esa posición está representada por un número, es mucho más conveniente para la mente, para el ser humano, escoger esas variables por nombres. Y de igualmente que hicimos con las posiciones, con los números, pues lo creamos un vector y escogemos esos nombres, esas variables. Ya las observaciones, que son las filas, se van a mantener con números porque esa es la posición de esa observación. En la posición 1, la posición 2, la posición 3. Ya podemos flexibilizar las columnas con nombres en un data frame. Ok. Pueden extraer información de list. La información de list es un poquito más complejo porque tenemos varias dimensiones. Para escoger un list,
tenemos que utilizar el doble corchete. El primer corchete te dice, dame el primer grupo de esa lista, y los segundos corchetes, las observaciones de esa lista. Vamos a hacer un ejemplo, que es un poquito más complejo. Tenemos la list, el list. Lo podemos visualizar. Ven que ya list es bien diferente a un data frame. En el list no te dice observaciones y columnas. No, es una estructura unidimensional. Tengo una estructura, tengo 3 elementos en esta estructura. No obstante, esos elementos tienen elementos o tienen estructuras dentro de esa estructura. Tenemos una estructura de un vector numérico, otro vector lógico y otro vector carácter, pero no son columnas en este caso. Digo lista. Si le digo 1, me va a traer la primera estructura, que es un vector 3 y 5. Ahora, si yo quiero escoger información como hicimos de ese vector, le ponemos doble corchete y le digo 1. Vamos a ver, espérate. A ver si estoy haciendo aquí un error. 3, 5. Ok, era al revés. Primero doble corchete, coge la primera estructura y entonces las posiciones. Vamos a ver otra manera luego de escoger información de list, pero esta es la forma original. 2 y me trae el 5. Si quiero la segunda estructura, pues le digo aquí 2 y la posición 2. Miren aquí que es true. Si quiero perro, digo 3 y 1. De igual manera, la ventaja del list el list es bien útil para programadores porque puedes almacenar mucha información de procesos y dársela accesible a nosotros, el usuario. Esa es la ventaja del list. Quien utiliza mucho el list son aquellos que generan métodos estadísticos y generan información. Vamos a ver un ejemplo. Déjame hacer aquí un ejemplo. Casi siempre los ejemplos en vivo quedan mal, pero vamos a ver RQ. Vamos a hacerlo aquí mejor. RQ. Déjame ver. Tengo el quality, LM. El quality decimos que, y de alguna aprovechen para que observen cómo yo programo. Ozone. Ves que abrí en el ambiente para recordarme de las variables. Ozone, solar, R, data, RQ. Ok, ahí me da un modelo de regresión. Summary. Quiero verificar algo. A ver si no, pues luego vemos otro ejemplo. Ok, observen. Miren esta función que es summary LM ozone solar radiation data quality. Aquí no tienen que aprenderlo. Lo que estoy haciendo, les voy a decir lo que estoy haciendo, es que estoy haciendo un modelo de regresión lineal simple, que es un método
LM, una clase LM. Hacer una clase LM, yo necesito utilizar funciones LM. Y le implemento a ese modelo una función que se llama summary. A summary le digo class result LM y me dice que es un summary LM. Por lo tanto, es una función que yo utilizo para una clase LM. Al yo ver esto, yo digo, lo que significa es que en el ambiente R hay otros summaries posiblemente hay otros summaries para otras clases. Lo que sucede es que R es lo suficientemente inteligente para decir, espérate, esto es una clase LM, pero es una clase LM, por lo tanto voy a buscar el summary que me están llamando para esa clase. Eso es lo que está haciendo R aquí. Cuando tú ejecutas, me despliega esta información. Un llamado, y una descripción estadística de los residuales, la información de los coeficientes, la intercepto, la beta, la significancia, un montón de información. No importa, ahora mismo no importa qué significa todo esto. Si yo le digo type of, ¿qué tipo de datos es? Es un list. Es una estructura list. Mírenlo aquí. Esto es lo que yo le digo a ustedes, que el list es bueno para quien lo utiliza mucho son los programadores, para nosotros los usuarios, darnos una gran cantidad de datos. ¿Cómo yo extraigo, cómo yo utilizo esta información? Si yo quiero algo particular de este list, pues con este método que estamos viendo ahora. No obstante, les voy a enseñar próximamente algo que es mucho más fácil de internalizar, de utilizar, de redactar, que estar codificando posiciones, porque realmente posiciones es bien difícil de a 2 semanas, ¿qué fue lo que yo hice ahí? ¿Okay? Por lo tanto, los programadores inventaron otro método que nos permite hacer lo mismo, pero de una forma menos abstracta que trabajar con corchete y con números. Así que, por lo tanto, saben que ustedes tienen esta forma de utilizar, de extraer información de vectores, de data frame, que es por corchete y por posiciones, pero van a ver una forma mucho menos abstracta, que es más fácil de leer, de interpretar, de explicar. Pero es importante que sepan este método, porque hay muchos lenguajes que utilizan funciones como esta, que es por posiciones. Yo puedo hacer, por ejemplo, result LM. Lo puedo llamar sigma. Y tengo esta información, sigma, que es este número aquí. A ver si hay una más compleja. Estoy mirando a ver si aquí hay algo más complejo. Terms. Aquí es más complejo. Terms, por lo tanto, terms se mantiene en un list. Y tengo que hacer este. Y ahí. ¿Ves? Ahí me extrajo de el list. Extraje otro list que se llama term. Term, que lo ves aquí, es un list. Y dentro de este list tengo toda esta información. ¿Cómo los extraigo? Con corchete. Vamos a ver el signo de dólar ahora. Call es un texto. Term es un list. Residual es un vector numérico. Alias es un vector lógico. Y ya ustedes saben cómo extraer. Adjuster R-square es un vector, es un escalar, un vector numérico de un solo R.square, un vector numérico de un solo elemento. Y así ustedes traen información de un list.
el símbolo de dólar es una forma útil también de extraer información de los data frames. De hecho, la manera apropiada o más utilizada de extraer información, una columna de un data frame es mediante utilizando el signo de dólar. Por ejemplo, el quality, en el quality tenemos varias columnas, varias variables, le pongo signo de dólar, Ozone, ya la plataforma misma me la da y extraigo ese vector. Cuando trabajamos con funciones dentro de R, que queremos, por ejemplo, hacer una media aritmética, min, esa es la manera adecuada de extraer la información. NA, después le explico por qué salió NA.remove, porque había true, y ahí está la media aritmética. Yo lo escogí con esta estructura, esta semántica de utilizar el signo de dólar. ¿Qué sucede si hago Ozone? Hace lo mismo. Son dos formas análogas, pero es mucho más rápido y más sencillo la primera forma. Es min RQ Ozone. Es lo mismo. Déjame poner NA.remove. Es lo mismo, pero sintácticamente es más fácil de redactar. Por eso es que existe ese método. Para ahorrarte tiempo. Sencillamente es ahorrarte tiempo y es más legible. Ahora, si tú quieres hacer el min de unas observaciones particulares, bueno, pues diferente. Porque entonces yo quiero el min de la observación 50 a la 150. A ver. Y ahí generaste el promedio de unas observaciones bien particulares. Porque los otros eran outliers, porque eran de una categoría que tú no querías, ¿verdad? Era otro tipo de individuos que tú no querías sacar el min, porque vas a comparar dos poblaciones diferentes y lo vas a segregar en grupos. Así que, ¿por qué yo quiero aprender lo que estoy aprendiendo? Pues básicamente por esto, porque ahora vas a poder tener la flexibilidad de escoger variables y observaciones para generar estadística. Podemos recodificar elementos. Si tenemos un nombre, un elemento que no queremos, le podemos decir del conjunto de datos agencias, yo quiero escoger la variable nombre. Y a esa variable de ese conjunto de datos, búscame aquel elemento que se llame DTHR y cámbialo a trabajo. Eso es una de muchas formas de recodificar elementos. Esa es la forma tradicional de R. Vamos a ver unas formas alternas también. Nuevamente, de mi conjunto de datos o data frame titulados agencias, yo voy a trabajar con nombres. Lo pongo entre corchetes porque ahora quiero hacer, ¿qué significa si yo voy a trabajar entre corchetes? Significa que yo quiero extraer un elemento o elementos particulares. Así que de ese data frame, ese nombre extrae exactamente o búscame, seleccióname aquellos que tengan este carácter, porque es un conjunto, es una variable carácter y recodifícalo a trabajo. Y ahí está. Estamos recodificando elementos específicos con este método, con esta forma de trabajar. Voy a repasar nuevamente. Estamos trabajando con una variable de un conjunto de datos particular. Una variable de un conjunto de datos. Al poner corchetes, voy a hacer un subconjunto de ese conjunto de datos original. Por lo tanto, llamo nuevamente a ese nombre y a esa variable que le pertenece a ese mismo conjunto de datos. Le doy un signo de es igual. No sé, que lo que estoy diciendo es igual a. Búscame aquello que sea igual a en esta variable. En este conjunto de datos, búscame
todo lo que sea igual a este carácter en esta variable y cámbialo a este otro carácter. Ahora voy a extender, vamos a extender este concepto. Le estamos diciendo que es igual a y cámbialo. Pero también podemos decir que sea, lo que utilizamos fue esto, igual a. Pero también le podemos utilizar todos los operadores lógicos. Podemos decirle aquello que sea mayor que. Le podemos decir menor que, mayor igual a, menor o igual a. Le podemos decir no es igual con este signo. O le podemos asignar un valor al objeto, que es lo mismo que utilizar la función que siempre hemos utilizado. En R, el igual a lo vamos a reconocer como doble signo de igual. Si utilizamos el signo de igual sencillo, es lo mismo que asignar una variable a un objeto, un nombre a un objeto. Lo que estamos diciendo que podemos escoger observaciones utilizando operadores lógicos. Mayor o menor que, mayor igual a, menor igual a, igual y no es igual. Ahora, como son operadores lógicos, si decimos 1 es menor a 5, vamos a obtener un resultado booleano. 1 es mayor que 5, vamos a tener un resultado booleano. Observemos. Tengo un vector que se llama x, en una secuencia de 1 al 5. Le decimos x es menor que 3, pues él va a buscar todos los elementos y me va a decir sí a aquellos que son menores de 3. X es mayor que 3, de igual manera me va a decir sí a aquellos que son mayor o igual de 3. En este caso, 1 es menor que 5, sí. 1 es mayor que 5, sí. ¿Y cuál es mayor que 3? Entonces tiene este efecto, donde va a evaluar los dos y me va a decir, por lo tanto, tú le puedes decir, entonces dame todos los false o dame todos los true, basado en el método de selección de elementos que acabamos de observar, utilizando este proceso. Dame todos que sean true, por ejemplo. X es igual a 3. X no es igual a 3, manteniendo, ¿verdad?, que tenemos este vector X. X es igual a 3, lo que va a hacer es que me va a asignar X a 3. Ya aquí X, vamos a hacerlo, ya X, entonces deja de ser ese vector. X. Vemos aquí X, lo llamamos para verlo en la consola. Mira aquí, del 1 al 5. X es menor que 3. Me dice cuáles son los menores que 3. Pero si le digo X es igual a 3, ya este vector desapareció y reasigné el valor. Por lo tanto, si implemento X es menor que 3, ahora me va a decir que false, porque X no es menor que 3. Generé otro subconjunto de datos. Perdón, generé otro objeto con el mismo nombre. Como el objeto es con el mismo nombre, pues entonces lo borré. Vamos a verlo aquí en el ambiente. Tengo un vector numérico de 5 elementos. Y ahora tengo un vector numérico de un solo elemento. Reescribí el objeto. Con estos operadores lógicos, lo que estamos haciendo básicamente es que te permite tú hacerle preguntas a la computadora. Es lo que estamos haciendo aquí. Con esta función, que es signo de %, in %,
le estamos preguntando a la computadora que si existe en ese vector. El número 2 se encuentra en el siguiente vector. 2 en este vector y me dice que sí, que existe en ese vector. Es una pregunta. El 1, 2 y 3 existe en el vector 3, 4, 5. Pues el 1 no existe en el vector 3, 4, 5. El 2 tampoco, pero el 3 sí. Sí, nuevamente, el 2 existe en el vector tal. Y me va a contestar. 1, 2, 3 existe en el próximo vector y me va a contestar. Así que, nuevamente, lo que estamos haciendo con estas funciones que hemos visto, los operadores booleanos y el in, son preguntas que le hacemos a la computadora que nos va a responder con una respuesta cierto o falso, sí o no, cuando utilizamos operadores lógicos. De igual manera, podemos utilizar operadores booleanos, que son sí, y, o, no, la función any o all. Nuevamente, y, no, o, no, any, all. Ok. Tenemos el objeto 10. X es mayor que 2, cierto. X es menor que 9, falso, porque es 10. X es mayor que 2 y mayor que 9, falso. X es mayor que 2 y mayor que 10, sí, porque X es 10, por lo tanto es mayor que 2 y mayor que 10. Cuando es y, las dos condiciones se tienen que cumplir. Ahora, cuando es o, una de las dos condiciones se tienen que cumplir. X es mayor que 2 o mayor que 9, pues sí, porque a pesar de que 10 no es mayor que 9, pero sí es mayor que 2. Y por eso decimos que sí. ¿Ok? Así que, nuevamente, son preguntas que nosotros tenemos y ahora tenemos la herramienta de hacer las preguntas a la computadora. Ahora, estos operadores booleanos, el concepto de los operadores booleanos son bien importantes en estadística y en probabilidades, pero funcionan también para hacerles preguntas a la computadora. 1 es menor que 3, sí, pero al ponerle el not, este símbolo, le estamos diciendo 1 no, el inverso de 1 es menor que 3. Básicamente sería 1 es mayor que 3, pues falso. 6 es menor que 1, falso, porque le estamos poniendo el not. Por lo tanto, estamos invirtiendo el orden de la pregunta. No, 6 es mayor que 1. Pues realmente lo vamos a decir 6 es menor que 1, pues te va a decir que es falso, porque le estás poniendo el inverso. La función any te dice, ¿alguna de las pruebas es cierta? Any, true, false, false, true. Me va a decir que sí. ¿Por qué? Porque tengo true y true. Y esto any lo que significa alguna de las pruebas es cierta. Alguna de las pruebas es cierta. False. Tenemos false y false. Son todas las pruebas ciertas. All true. False. ¿Por qué? Porque tenemos aquí dos false. Todas las pruebas son ciertas. False. Y en este caso nuevamente, todas las pruebas son ciertas. True. Son preguntas, son funciones que te hacen unas preguntas. Básicamente, ¿qué es el concepto que le estamos diciendo? La idea es combinar las pruebas lógicas con las pruebas lógicas con la selección de elementos. Aquí yo estoy diciendo, estoy llamando un paquete porque quiero utilizar un conjunto de datos que está en un paquete particular. Si ustedes buscan aquí Diamond, escriban Diamond, posiblemente no les va a dar un error. Redacten.
¿Por qué? Porque tienen que cargar un paquete que se llama ggplot2. Le dicen library ggplot2, lo cargan y ahí sí debe ejecutar si tienen el paquete cargado que se llama diamonds. Si no le salió diamonds, si la función library ggplot2 le da un error, van a packages, le dan install y le dicen ggplot2 e instalan. Y ahora sí, entonces le debe dar debe cargar. Ok, observen este ejemplo. Y vamos a enlazar conceptos. Decimos que queremos trabajar con un conjunto de datos específico. Este conjunto de datos se llama diamantes, diamonds. Bueno, realmente se llama diamonds, no se llama diamante. Si no lo encuentran, uno busca en la literatura, dice, diamante se encuentra en el paquete ggplot. Por lo tanto, si no tenemos ggplot, tenemos que instalar ggplot2 con install.packages, como les mencioné en este ejemplo. Install.packages, míralo aquí, o vamos en RStudio o en Jamovi a instalar packages y le damos install. Le ponemos ggplot, el mismo va buscando e instalas. Ya de que tú instalas esto una vez el paquete, va a estar en tu computadora. Ahora, cada semana, cada 2 semanas, ustedes les van a dar update. Porque consistentemente hay tantos paquetes que van a necesitar actualizaciones. Por ejemplo, de todos los paquetes que yo tengo instalado, tengo ahora mismo uno que tuvo una actualización hace poco. En este caso, la actualización solamente actualizaron una sola función, pero interesantemente no te dice cuándo fue que la instalaron. Y hicieron esta actualización porque había un insecto, un bug. Y ya lo arreglaron. Eso es lo que está diciendo ahí. Ahora mismo no lo voy a instalar. ¿Ok? Pero sí, instalamos ggplot. Ahora, el paquete está instalado en tu computadora. No tienes que volver a instalar. Tienes que actualizarlo, buscar cuándo se necesita actualizar. Y mi recomendación es que cada semana, cada 2 semanas, pues le den al botón de update y él te actualiza automáticamente todos los paquetes. Ahora, cada vez que tú cierras la computadora y la vuelves a prender, no tienes que darle install.package. Eso fue una sola vez. Pero sí tienes que darle library ggplot. Porque cada vez que tú apagas R y lo vuelves a prender, los paquetes que no son parte del core de R desaparecen. Vamos a hacer el ejemplo. Voy a cerrar mi ambiente. Primero cierro mi proyecto. Cierro R. Abro R. RStudio. Si yo voy a packages, miren aquí, está ggplot. Sí está. Pero si yo fuese a trabajar con diamonds, me dice que no lo encuentra. Porque siempre que yo abro la computadora, tengo que decirle qué paquetes yo quiero utilizar. Por lo tanto, le digo library
perdón, library ggplot2 y ahora sí me aparecen los datos. Si yo vuelvo y cierro y abro, y trato de utilizar diamonds sin llamar el paquete, me va a dar un error. Porque ggplot no es parte de el lenguaje original. Es una extensión. Por lo tanto, lo que primero que yo voy a hacer en mi programación es que si yo sé que yo estoy trabajando con un paquete adicional, yo tengo que siempre llamarlo. Hay una forma, tú puedes programar para que tú le digas a la computadora, siempre que abras, siempre que prendas, me vas a traer R con todos sus paquetes core, base, pero también abre estos otros paquetes. Y lo puedes automatizar. Todo se puede automatizar. ¿Ok? Así que ahora sí, yo puedo trabajar. Al llamar el paquete, puedo trabajar. ¿Por qué no llamamos todos los paquetes siempre? Porque te va a cargar la computadora, te va a cargar la memoria. ¿Ok? No es eficiente en términos de memoria. Pero si tú dices, por ejemplo, yo siempre trabajo con tidyverse, pues que lo vamos a ver algunos paquetes de tidyverse. Pues yo pudiese decir, carga tidyverse siempre, en inicio, pero no lo hago. Así que por eso es que yo tengo aquí library ggplot2, porque voy a utilizar una información que no se encuentra en el core de R. Voy a crear un objeto que se llama 0_length. Ese objeto lo que está diciendo es, le estoy preguntando a R si existe en mi variable X dentro del data frame diamonds elementos que tenga 0. Y él me va a decir, me va a traer cuántos elementos tienen cierto y cuántos elementos no tienen, cuántos elementos son 0 y cuáles elementos no son 0. Pero me va a traer un vector, del tamaño del conjunto de datos. Este conjunto de datos tiene 54.000 observaciones. Vamos a buscarlo aquí. Ay. $53.940 observaciones. Por lo tanto, si yo digo diamonds X, me va a dar un vector de 53.940 observaciones. Porque como aprendimos, lo que estoy haciendo es haciendo un subset de ese conjunto de datos. Estamos seleccionando esta variable X. Como aprendimos, todos los variables de un conjunto de datos tienen que tener las mismas observaciones. Por esa razón, si ejecuto esa selección de variables, me va a traer 53.940 observaciones. Por lo tanto, si yo quiero preguntar cuál es 0, me va a dar un resultado de 53.940 false and true. Ahora tú dices, ok, pero ¿cómo yo sé si hubo un cierto? Si tengo números con valores a 0. Puedo utilizar una de muchas funciones que existen en R para tabular. Yo le digo table y llamo mi objeto 0_length. Me responde, tiene 53.932 observaciones en X que no son 0, pero sí tienes
8 ceros. Por lo tanto, si yo quiero extraer esos ceros, ¿ves? Estoy extrayendo, ahora estoy extrayendo con un propósito. Yo no quiero los ceros. ¿Por qué? Porque esto es un conjunto de diamantes que me da el precio de los diamantes. Y el valor de X, que es el valor de una dimensión del diamante, no debe ser 0. Por lo tanto, como no debe ser 0, yo digo, pues es un error de entrada. Y yo no quiero esos errores en mi análisis, porque me sesga mi resultado. Como yo no quiero mis análisis, pues entonces yo puedo usar este vector, que es un resultado de ciertos y falsos, para escoger esos. ¿Ves que es zero length? Miren donde yo traje. Lo estoy utilizando en el área de los rows, de las filas. Creé este objeto y lo estoy utilizando como un argumento para hacer la selección. ¿Qué es este objeto que estoy utilizando como un argumento? Pues este vector booleano. O sea, lo que significa es que podemos utilizar procesos dentro de procesos para llegar al resultado que queramos. Vamos a verlo. Table. Aquí vieron la tablita, ¿verdad? Esta es esta tabla. Esa misma. Por lo tanto, si yo ejecuto un subset, como acabamos de aprender ahora, estoy haciendo una selección entre corchetes, pues voy a obtener, miren, en vez de 53.940, estoy obteniendo esos 8 elementos. Si yo pienso, yo digo, esos elementos son valores erróneos, vamos a ir, esto es una hipótesis, y yo no quiero información de esos elementos. Yo quiero todos mis datos menos esos 8 elementos. ¿Qué tengo que hacer? Aquí observan, traje los 8, un conjunto de datos de las 10 variables, pero con aquellos X que tienen 0. ¿Lo ven? Que esto es una forma de validar. ¿Por qué yo validé primero en un conjunto pequeño? Porque es más fácil de evaluar. Yo dije, espérate, yo tengo más que 8 true. Pues entonces yo voy a validar si esta función que hice es real. Y saqué un subconjunto de datos de esos 8 elementos y observo la variable por la cual yo hice la selección. Y aquí yo puedo decir, en vez de mirar 50 y pico de mil observaciones, yo miro las 8 que son más fáciles. Y me dice, sí, hice el procedimiento correcto porque lo puedo observar, lo validé. Toda esa información que seleccioné aquí con este proceso es correcta. Todos esos elementos son ciertos. Ahora le estoy preguntando, ok, pero ese es el conjunto de datos que yo no quiero utilizar. Ahora, ¿cómo yo puedo obtener 53.940 observaciones menos 8, menos estas 8? ¿Cómo yo las puedo seleccionar? ¿Quién da más? Miren aquí. Diamonds 53.940. De hecho, vamos
Vamos a cerrarlo para que se vea. 53.940 y con el signo de interrogación, de exclamación hacia abajo, 53.932. Por lo tanto, ya con el subconjunto pequeño validé que sí, que mi observación está bien. Así que invierto. Pues ya que esos son los que no quiero, pues yo no lo voy a convertir en un objeto. Yo voy a convertir en objeto el negativo de esa observación, lo que no quiero. Y tenemos el subconjunto de datos nuevos. Por lo tanto, como yo no quiero este otro conjunto, pues le digo remove diamonds, remove agencias, remove 0. Y ahora tengo exactamente lo que quiero en mi ambiente de trabajo, que son todas mis observaciones, todas mis variables, menos aquellos que el valor de X fuese 0. ¿Ok? Aquí no es importante las funciones que estamos utilizando, no es importante recordarse de la sintaxis en este momento, que hay que hacerlo dentro de corchete y que existen. No. Lo importante es que ustedes sepan que cuando ustedes tengan una pregunta, saben que esto es un ambiente de trabajo que pueden hacer lo que ustedes quieran con esos datos. Por lo tanto, vienen a esta presentación, buscan la sección de generar subconjunto, sacan su libro, que hay muchísimos libros de R gratis en la internet, y van a la sección de generar subconjuntos y practican y evalúan los métodos, repasan. Lo importante hoy es que sepan que lo pueden hacer y que antes de buscar cualquier función, ustedes primero tienen que tener una pregunta en mente. Ustedes primero tienen que por alguna razón saber que quieren extraer un conjunto de datos o agregar un conjunto de datos. Eso es lo importante. Estamos dando ejemplos para que ya ese cerebro vaya viendo la sintaxis. Esta es la representación que vimos en R y los nuevos datos. Ok. Ahora observen cómo podemos extender todo esto. Yo le estoy diciendo que yo quiero crear unos datos donde el precio del diamante sea mayor que 2.401 y que tiene que cumplir con dos condiciones: el precio del diamante menor o igual a 5.324. Cuando yo le dejo en blanco después de la coma, ¿qué es lo que estoy diciendo? ¿Qué dijimos que estoy haciendo? Si yo pongo una coma y lo dejo en blanco, ¿qué es lo que sucede? Dice, filtra las filas, pero mantén las columnas, todas las columnas. Ahora, si ustedes dicen, si su pregunta es, si ustedes quisieran sacar un promedio de precio, digamos, mean diamond price, ¿ok? Tenemos el promedio de todos los valores que está dentro del price. Ya vamos a entrar un poquito de estadística, pero es bueno para el ejemplo. Pero ustedes, basado en su análisis exploratorio de datos, dijeron, wow, de estos rangos, yo entiendo que son valores outliers, son valores que están sobre lo que deberían estar. Yo no quiero esos valores en mi análisis, porque si ya yo sé que hay unos valores extremos y quiero el promedio se afecta por esos valores extremos. Así que yo le digo, yo quiero aquellos valores que no son extremos.
Y según mi análisis hipotético, son aquellos valores mayor o igual a 2401 y menores o igual a 5324. Y quiero sacar específicamente, mi objetivo final es el promedio de price. Pues yo puedo hacer, y le digo, price. Ahora, observen qué sucedió. En vez de traerme las 10 variables, solamente me trajo price, un vector. Y ahí, si yo puedo entonces directamente decirle mean price. ¿Qué pasó? Vamos a ver. Vamos a ver qué sucede aquí. ¿Qué sucedió? It's not numeric. Vamos a ver. Ok, sí, porque mantuvo en este, fíjate qué interesante, en este caso mantuvo la clase data frame. Por lo tanto, él me está diciendo, mira, dice, no es un vector, no es un argumento ni numérico ni lógico. Y ok, se supone que sí. Cuando entonces veo la estructura, yo digo, lo mantuvo como una clase. Puedo probarlo aquí, class my price. Es bueno que sucedan estas cosas. Y dice, ok, se mantiene, esto vamos a aprenderlo pronto, se mantiene como table data frame. Ok, sí. ¿Por qué sucedió esto? ¿Por qué yo esperaba que fuera un vector y no me dio un vector? Se mantuvo en data frame. Porque este conjunto de datos es lo que llama un table. Es algo nuevo. Bueno, no tan nuevo, pero ya es mucho más nuevo que R. Y lo vamos a aprender la semana que viene. Una de las propiedades de table y de la filosofía tidyverse es que todo se debe mantener como un data frame. ¿Ok? Y para ayudarnos a que todo se mantenga como data frames, entonces se creó algo que se llama table, que todo lo que tú ejecutas es un table, se queda como data frame. Y por eso, como en mi mente estoy hablando R tradicional, pues ya mi mente decía, debe traer un vector. Pero está bien, no hay problema. Porque entonces, ¿qué yo hago cuando sucede ese problema? Pues yo le digo, ¿qué tipo de clases es? Es un data frame. Ok, pues entonces tengo que hacer, en este caso, como es un data frame, pues significa que yo tengo un nombre y extraigo el vector. Y ahora sí es un vector. Observen cómo ahora sí debe convertirse en un vector. Vamos a ver. Si no me hace quedar mal. Class integer, ¿ves? Y ahora sí puedes ejecutar. Que es diferente a price con todos los datos. Porque tú extraíste un subconjunto por alguna razón particular. Y esta particularidad fue que entendíamos a base de nuestro análisis exploratorio que eran valores extremos que yo no quiero. ¿Por qué? Porque si lo que quiero es el promedio, entonces el promedio me sesga, los valores extremos me sesgan el valor del promedio. Pude haber quitado los valores extremos. Pude haber calculado la media en vez de la mediana en vez de la media. Pero eso tópico para otra clase. Lo importante aquí es la capacidad de escoger información. Es importante que vean, realmente se queden mirando lo que es un data frame, ¿verdad? Lo observen.
Se queden así mirándolos y vean que es una estructura bidimensional donde tienes filas, columnas, esas columnas tienen nombres, tiene filas, esas filas representan una observación. En epidemiología esa observación es un humano y que con el procedimiento de corchete que aprendimos hoy podemos escoger variables completas, filas completas, una combinación de variables o filas. Podemos coger un elemento o combinaciones de elementos y que combinar esa estructura de corchete con los valores, con los operadores lógicos y booleanos, podemos generar una estructura de selección tan flexible como queramos. ¿Cuán flexible? Bueno, pues lo que acabamos de observar ahora mismo. Que podemos extraer variables, observaciones por los valores de una variable particular y que además de poder extraer observaciones como esta, vamos de nuevamente, aquí extrajimos observaciones por los valores de una variable. Y aquí extrajimos observaciones por los valores de una variable más seleccionamos una columna. Podemos haber hecho extraer observaciones o filas por los valores de una variable que es price y extraer y seleccionar, porque cuando hablamos de filas extraemos y cuando hablamos de columnas seleccionamos, y seleccionar varias columnas. Aquí trajimos todas las columnas, aquí solamente price, pero también como aprendimos podemos decir price X y funciona exactamente de la misma manera. Observen. Tengo una variable, las 10 variables y 3 variables, que corresponde exactamente a esta programación. Tres variables. Hay algo aquí que no me hace sentido. Déjame ver. Ok, pues aquí data 1. Por eso. Ups. Ok, perfecto. Se supone que sean exactamente las mismas observaciones, como observan, son las mismas observaciones, pero diferentes variables, porque cuando ejecuto después de la coma es una selección de variables. Y utilicé estos operadores o una combinación de esos operadores. Puedo haber dicho o. Y de hecho, yo creo que cosas así es lo más complicado. No creo que vean algo mucho más complicado que esto. Puedes combinar dos variables. Pueden decir o y vamos a coger solamente una variable, selecciono una variable. Observaron que trajo todas las observaciones, porque es una o la otra, por lo tanto es menos restrictivo. Cuando usamos o es menos restrictivo, porque puede seleccionar cualquiera de los dos rangos. Algo un poquito más complejo pudiese ser Diamonds Mayor Price y
otra variable, X tengo, vamos a ver, summary price diamonds X, y pudiésemos decir X mayor que el promedio, que mean, perdón, que 5.73. ¿Ok? Puede ponerse complejo de esta manera. Miren lo que podemos hacer también. Podemos decirle, llamarlo de otra manera, Diamond Price. De hecho, observen esto. Mean price mean X. Mírenlo aquí. ¿Qué fue lo que hice aquí? ¿Quién me dice en esta programación? Vamos de nuevo. En vez de darle un valor específico a mano, si yo quisiese reproducir y mi análisis depende del promedio, yo no quiero estar haciendo ¿cuál es el promedio del precio de diamantes cada vez que me llega un conjunto de datos nuevo? Price. ¿Verdad? Tendríamos que ejecutar una y otra vez esto, copiarlo, copy y darle paste aquí. No. Mientras si vemos que estamos haciendo mucho copy paste de lo mismo, tenemos que automatizar. Así que como estrategia, ¿verdad? Pues esto se llama un curso de estrategias. Pues entonces lo que vamos a hacer es, si mi selección de datos depende de mi promedio, pues vamos a incluir como argumento el cálculo del promedio. Por lo tanto, vamos a utilizar el conjunto de datos Diamonds. En la primera, cuando tenemos los corchetes, DF, ¿se recuerdan? DF, corchetes y una coma. Todo lo que venga previo a la coma, estamos hablando de las observaciones. Si estamos hablando de observaciones, lo que significa estamos filtrando observaciones. Todo lo que pongamos posterior a la coma, post coma, estamos seleccionando variables. Por lo tanto, lo que estamos diciendo aquí es que vamos a filtrar de nuestro conjunto de datos Diamonds todas aquellas observaciones cuando precio es mayor que su promedio. Exactamente lo mismo que dijo Indiana. O cuando X es mayor a su promedio. Así que seleccionamos datos por el valor de dos variables diferentes. Si decimos data diamond, vemos que tiene 53.940 el conjunto original. Y el conjunto con la selección tiene 26.067. Así que filtramos un montón de datos. Ahora, ¿qué sucede si decimos y? Aquí. Menos datos tenemos porque y es mucho más restrictivo, porque tienen que cumplirse exactamente los dos o más requisitos.
lo podemos extender. Y cut. Siempre pueden utilizar el summary. Ahí está. Ok. Lo podemos poner más bonito. Aquí así que se vea bien organizado. Aquí como ya hay una extensión, pues podemos separar un poquito para decir, ok, estoy aquí filtrando y aquí estoy seleccionando variables. Si quiero todas las variables, lo dejo así. Y ahí estamos. ¿Ok? O sea, que con esta sintaxis, con un día más que lo vean, le va a hacer mucho sentido. Pueden seleccionar, filtrar y seleccionar variables a su deseo, ¿verdad? Como ustedes desean, como ustedes necesiten.